Cuando irrumpe el primer contingente español de conquista al mando de Pedro de Alvarado en 1524, habían por lo menos 6 grupos etnolingüísticos en territorio salvadoreño: los pocomanes, los lencas, los ulúas, los chorotegas, los chortís y una mayoría náhuatl pipil. Alvarado era un veterano de la conquista. Ya había participado en la conquista de Cuba y ganó fama por su crueldad contra los indígenas. Fue el artífice de la masacre del Gran Templo de Tenochtitlán. Alvarado encontró fuerte resistencia en su primera incursión en contra de los pipiles. Fue herido en la pierna izquierda y quedó cojo por el resto de su vida. Una vez consumada la conquista, los indígenas fueron vedados de sus tierras ancestrales, las cuales pasaron a manos de la corona española. La comunidad indígena fue explotada y forzada a la evangelización. Las enfermedades traídas por los ibéricos contribuyeron aún más al detrimento de los indígenas. La corona española, a través de Fernando II de Aragón, ya habían decretado la ley de las Indias en 1512 como protección para los indígenas. Debido al abuso de los peninsulares, la ley fue revisada en 1542 a instancias de Bartolomé de las Casas. En 1786 se creó la Intendencia de San Salvador dentro de la corona española. El principal producto de la intendencia era el añil, el cual era transportado a Guatemala para su exportación. Los criollos mostraban malestar por estar sujetos a la voluntad de los grandes comerciantes de Guatemala, especialmente con la comercialización y exportación del añil. Los criollos, apoyados por gran parte del clero, se emancipan. Las 5 provincias de la Capitanía General de Guatemala, Chiapas, San Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, proclamaron su independencia de la monarquía española. Al año siguiente, la mayoría de provincias fueron incorporadas al Imperio Mexicano. Y tras la abdicación de Agustín de Iturbide en 1823, formaron las Provincias Unidas de Centroamérica, que se transformó en la República Federal de Centroamérica hasta su disolución en 1841. Para los indígenas, la independencia tuvo efectos negativos. Cualquier pequeña protección que la corona les daba a través de la Ley de Indias la habían perdido. En 1832, el gobierno criollo de Mariano Prado implementa el pago de nuevos y mayores impuestos para la producción del bálsamo y cacao. Expropia tierras indígenas e implementa reclutamiento militar forzoso. Con estos antecedentes se da la revuelta de Anastasio Aquino en 1833. El líder indígena fue capturado y ejecutado el 24 de julio de 1833. Su cabeza fue cortada y colocada en una jaula en la cuesta de Monteros, con un rótulo que decía: ejemplo de revoltoso. Los pequeños reductos de tierra indígena comunales, mayormente dedicados al cultivo del añil y productos de subsistencia, fueron anulados por el gobierno del presidente Saldívar en 1881. Esto para dar paso al cultivo del café. Esto dio carta blanca a la emergente clase de terratenientes que cultivaban el café para libremente usurpar
lo poco que quedaba aún en manos de los indígenas. Los indígenas tenían que trabajar para los sembradores del café en tierras que irónicamente les pertenecieron a ellos. La caída de los precios del café en los años 30 crea condiciones de inestabilidad que dieron origen al levantamiento indígena de 1932. A fines de enero de 1932, la respuesta del gobierno del presidente Maximiliano Martínez fue violenta, asesinando a más de 25,000 indígenas. José Feliciano Ama, el líder local náhuatl pipil de Izalco, fue ahorcado públicamente en una pequeña plaza frente a la iglesia de la Asunción. Como reacción a la represión de 1932, muchos indígenas enmascararon conscientemente su identidad étnica. Toda esta historia plagada de vejámenes ha contribuido a mantener al indígena salvadoreño carente de recursos materiales y obligados a cambiar sus nombres, sus vestimentas y dejar de hablar su lengua natal, el náhuatl, perpetuando así la pobreza y la marginación por más de 5 siglos. Pero a pesar de todo, las comunidades indígenas de El Salvador se resisten a desaparecer. Se encuentran en pie de lucha para reivindicar sus derechos y en defensa de su cultura. ¡Vivan los pueblos indígenas! Nós exigua, saímos dali, mobilizo até, para tentar A pesar de la invisibilización que son sometidos históricamente, han emprendido desde hace años una serie de acciones en la búsqueda de las reivindicaciones de sus derechos y la difusión de sus costumbres. Una de sus reivindicaciones más importantes consiste en la ratificación del Convenio 169 establecido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Dicho convenio es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que se basa en los principios de no discriminación. Académicos y líderes de los pueblos originarios presionan al gobierno de El Salvador para que ratifique el Convenio 169.